hace muchos años, en el tiempo de Salomón, cuando era rey de Israel, muchos judíos, no, correctamente muchos israelitas, algunos de la tribu de Judá, pero seguramente de otras tribus. Entonces no podemos decir que son judíos, porque judío realmente es de la tribu de Judá, ¿ok? Y vamos a meter también ahí la tribu de Benjamín, ¿sí? Porque vivían juntos y se fusionaron. Entonces, pero había de Neftalí, de Isaacar, de Efraín, todos los demás, pero fueron al oeste del mar Mediterráneo, a la tierra de Sefarad, que esa tierra hoy en día conocemos como España. Y por lo que yo entiendo, propósitos económicos o comerciales, de negocios, se establecieron ahí y se formó un gran pueblo. Vamos a decir ahora un pueblo judío, porque también huyeron de la cautividad de Nabucodonosor, y en vez de ir a Babilonia, al oriente, se fueron al oeste. Entonces ellos fueron huyendo de Jerusalén y se establecieron con más gente ya ahí en Sefarad, España. A los judíos que llegaron más o menos unos 2 siglos antes de la época de nuestro Señor Jesucristo a España o a la península ibérica, ellos llamaron a ese lugar Sefarat, porque en el libro de Abdías, en el capítulo 1:20, se hablaba precisamente de los que están en Sefarat, que volverían a las tierras que Dios les prometió. Cuando fueron llevados allá por los romanos, aquellos pobladores judíos empezaron a llamar a ese lugar Sefarat, y de ahí su denominación. A los judíos o a los habitantes de ahí que tenían ese origen se les llamó sefaraditas, y se les permitió durante esa etapa de los romanos vivir ahí, practicar sus costumbres. Posteriormente vinieron otros reinos bárbaros que invadieron el Imperio Romano, y posteriormente llegan los árabes, musulmanes, más o menos en el año 700, y después durante 750 años son dominados por los árabes, tanto cristianos como judíos, y conviven hasta que se inicia la reconquista de España. La existencia de malos cristianos contagiados por la influencia de los judíos, refiriéndose a los cristianos nuevos o judeoconversos que, aunque bautizados, siguen practicando la ley judía. Las Cortes de Toledo de 1480 determinaron la separación en juderías o guetos, en los que tienen que vivir los judíos para evitar el excesivo contacto con los cristianos viejos y también para poder ser controlados. Entre 1480 y 1492 hubo varios brotes de violencia antisemita por diversas ciudades de la península. En que la decisión de la expulsión está tomada tras amplias deliberaciones, con el apoyo y consejo de altos dignatarios y prelados, la influencia del alto clero cristiano está clara. Se nombra a la Inquisición como institución que velaría por la pureza de la ortodoxia cristiana. La decisión de la expulsión en plazo, quedando los judíos bajo protección de la corona hasta que se acabe el plazo, finales de julio de 1492, y siendo perseguidos y condenados aquellos que les ayudasen fuera del plazo. Asimismo, para evitar una pérdida de capital, se les prohíbe a los judíos salir con sus posesiones en oro, plata y joyas, reconociendo a las actividades de prestamistas, banqueros o joyeros como las más propias de judíos, pero no obstante, la prohibición pretende evitar la salida de esas riquezas. Hay que recordar que los reyes católicos fueron los que sacaron a los judíos en 1492, ¿no? Cuando los españoles empiezan a hacer una nación, se dan cuenta que hay un grupo de personas que se llamaban los judíos, que pues no cumplían con ciertas cosas, principalmente no pagaban impuestos, no daban el diezmo a la iglesia, y entonces lanzan este edicto para que todos se conviertan y tengan que cumplir.
llega un momento en que, en virtud de que la toma de protesta de la coronación, del ungimiento de los reyes católicos, los hace el Papa católico, precisamente, bueno, pues hay una dependencia directa de él en materia moral, religiosa y política, porque la religión en ese momento pues era una fuerza política importante. El Papa era la única autoridad internacional que se reconocía en toda Europa. Así pues, su opinión era muy valiosa. Precisamente se toma esta oportunidad en 1492 de que salen las carabelas. Originalmente era descubrir un camino a las Indias y de ahí se atraviesa el continente americano, y después empiezan precisamente un flujo de judíos, de españoles judíos que no habían logrado la conversión completa y que estaban perseguidos por la Santa Inquisición. Y entonces cuando viene precisamente estas excursiones de judíos españoles que llegan al Nuevo Mundo y que empiezan a poblar el noroeste de la República. Y hay que recordar que los mapas que traía, sí, de navegación y eran del rabino Abraham Zacuto, sí, y también el astrolabio para conducirse en el mar, sí, lo traía, eran inventos de judíos, ¿no? Entonces Cristóbal Colón llega, sí, más bien sale de Sefarad, sí. Y lo que nos enseñaron en las escuelas aquí es que salió con gente delincuente. O sea, y esa gente delincuente, ¿quién era, no? Esa gente delincuente, pues en aquel entonces los delincuentes más grandes eran los judíos, ¿sí? Se trataba de delincuentes, así se les mencionaba, ¿no? Entonces él saca gente, ¿sí? Para buscar un lugar donde pudieran vivir en paz. Al Papa le llegaron algunas noticias de que en España se estaba de una o de otra forma, rindiendo pleitesía, y que había diferentes religiones funcionando, y esto el Papa le dice a los reyes de España que en virtud de que su reinado era producto de una designación divina por su conducto, pues él les sugería respetuosamente que en todo su reino pues hubiese una sola religión. Y hubo una gran cantidad de gente que alcanzó a salir, que son los que conocemos ahorita mucho como los sefaraditas, que son los mismos que hablan el ladino, pero el ladino se desarrolla en Turquía y en esa zona, posteriormente a esta expulsión también. No significa que no se hablara en la casa. Yo lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí del noreste, tenemos para el caso más influencias judeo-portuguesas. Esta gente se va hacia Turquía por la cuenca del Mediterráneo y pues llegan desde Inglaterra, Holanda y hasta llegar a Turquía. Y luego tienes a la gente que se pasa a Portugal. Y en esta llegada a Portugal, por ejemplo, en el caso de los Carvajales, estamos hablando que viven en la raya de Portugal. La raya es la frontera de Portugal. Y esta gente que vive y que durante siglos estuvieron moviéndose entre esta pequeña distancia que hay entre España y Portugal, y que son estas mismas familias las que habitan esta zona, al darse este caso ellos se van a Portugal, pero desafortunadamente muy pocos años después el rey de Portugal los obliga a convertirse, ya no les da ni siquiera la opción, sino los convierte forzosamente. De hecho hay un día en que les dice, los podemos ver ahí cerca en el puerto para que puedan salir. Cerca de 20,000 judíos llegan y los agarran y los convierten y les echan agua bendita y se hace una conversión forzosa. Yo creo que este momento es determinante porque esta comunidad que va a llegar al noreste de México, esta comunidad es una comunidad que durante muchos años preparó esa llegada, ese escape, ¿no? Y que no se sentía convertidas. Por eso se convierten en criptojudíos.
En el día en que se terminaba el plazo, allá en España, para que los judíos o se convirtieran o salieran del país, del reino, no del país, sino del reino de España, en ese día Cristóbal Colón a la medianoche estaba zarpando, ¿sí?, del puerto de Palos para América, ¿no? Son tantos años de que las cosas estuvieron tapadas. Particularmente yo creo que Cristóbal Colón era judío. Existen cartas a su hijo Diego, donde escribe arriba Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios. No creo que hayan sido los reyes quienes hayan puesto el dinero para que pudiera Colón llegar aquí. Se sabe que fueron 3 familias judías las que aportaron ese dinero, y yo creo que la búsqueda de Cristóbal Colón no era ni siquiera venir a conquistar, porque no había ningún interés. Recordemos que hay una gran cantidad de navegantes portugueses, ¿okay? Y muchos de ellos navegantes son judíos. Yo creo que principalmente lo que buscaba Cristóbal Colón era encontrar un lugar donde pudieran escapar los judíos, tener una vida más libre, ¿no? No creo que sus intereses, yo creo que de las comunidades judías a través de los siglos no ha sido la conquista, ¿no? Y en el caso de estas comunidades yo creo que eran principalmente buscar un lugar donde poder vivir libremente su judaísmo. La Inquisición, sí, pues sí los persiguió. Y de hecho, por ejemplo, tenemos aquí en Veracruz cómo llegaban en aquel entonces, y creo que hay un monumento en el malecón en Veracruz, sí, que ya se inauguró, y creo que vino uno de los embajadores a inaugurarlo, sí, porque llegaron a Veracruz, pero en Veracruz no podían estar, sí. Y luego el nombre que le dan precisamente los conquistadores y todo lo demás, pues es la Veracruz, que dicen que fue hecho una cruz con uno de los mástiles que Hernán Cortés hundió o quemó, ¿no? Entonces, de uno de los barcos que Hernán Cortés quemó, ¿no? Pero de ahí se van, ¿sí? No se quedan en Veracruz, se van mucho a Monterrey. Y hay que ver que Monterrey, incluso el nombre, Monterrey, Monte del Rey, ¿sí? Allá llegó la familia Carvajal. Sí, y la familia Carvajal pues, fueron gobernadores de Nuevo León, del León de Judá. Desde el año de la conquista llegan los primeros judíos aquí a México, como en el caso de la familia Carvajal. ¿Cómo fue? Bueno, pues muchas familias llegaron aquí ya conversas, así se les llama. Las familias conversas son aquellas que eran familias judías que se convirtieron al catolicismo por la Santa Inquisición. Entonces llegan aquí a México y entre ellos nos encontramos, por ejemplo, familias con apellidos como Hernández, Alonso, Carvajal, Garza, Gómez, Machado, Pérez, San Vicente, Ramírez, Rodríguez, Rojas, Torres, Treviño, entre otros. Son apellidos de familias conversas que llegan de España. Entonces, algunas regresan a sus orígenes del judaísmo y la mayoría no. Como ven ustedes, son apellidos que conocemos mucho aquí en México. Son apellidos de corte sefardí, que sefarad es España en hebreo. Entonces son apellidos sefarditas. Por eso en la comunidad judía encontramos aquí en México, por ejemplo, judíos sefaraditas o españoles, judíos que vienen de los países del Medio Oriente y judíos que vienen del centro de Europa. Detrás de esta historia hay algo que muchas personas no conocen. Español, Alberto del Canto, junto con Diego de Montemayor y Luis de Carvajal, son personajes que no tan solo vinieron a conquistar el noroeste de la República, sino que traían algo más. A ellos se les denominó criptojudíos, judíos en secreto. El criptojudaísmo es algo que practicaron los judíos durante mucho tiempo porque tenían que guardar en secreto su judaísmo, ¿no? Entonces llevaban a cabo, por ejemplo, moría una persona y pues no podían llevar a cabo todos los rituales, como que fuera en tierra virgen, como que fuera de una manera inmediata el entierro.
la cuestión de la limpieza del cuerpo. Entonces, pues hacían lo que podían. Realmente podríamos pensar también, por ejemplo, pues obviamente las circuncisiones. Hubo gente que sigue haciendo circuncisiones, pero la circuncisión estaba prohibida. Y sin embargo tenemos presencia de eso, ¿no? Las endogamias, que son los casamientos entre familias. Aquí es algo que es impresionante. Las familias se casaron hasta el día de hoy, hasta hace 1 o 2 generaciones, seguían casándose entre familias para... Tal vez no sabían que era por la cuestión judía, pero saben, hay que casarnos con los nuestros, digamos, ¿no? O como te dice la gente aquí de Nuevo León, ¿no? Es que eres de aquí. Hay una anécdota muy interesante donde un cura y su capellán de la iglesia católica de una población del norte de México, pues resulta que terminan la misa, terminan la reunión y se va a su casa, y ahí realizan, después de fijarse que no haya ahora sí que moros en la costa, realizan la Pascua para ellos de manera muy oculta. Se bajan a un sótano, ahí la persona que pues estaba de capellán se quita su vestimenta, la pisa y después hace una oración pidiéndole al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que le perdone por haber llevado esa actividad. Estos españoles que vienen traen no tan solo las costumbres de los españoles normales, sino también las costumbres de su pueblo y de sus tradiciones. Primeramente es el que ellos no comen carne de puerco, sino se dedicaban a criar corderos y ovejas, chivos, y ahí empieza a comerse el famoso cabrito, que para muchas personas es notable este platillo en el norte. Aparte traen, como empiezan a cosechar el trigo y se da muy bien en esta zona, empiezan a producir tortillas de harina y después el dulce de nuez. Aquí hay muchos nogales y se empieza a hacer. Posteriormente empiezan a traer tradiciones a estos lugares que no tenían en otros. Por ejemplo, cuando se van a casar hacen enramadas, y principalmente también empiezan a tratar de no darse a conocer. La Santa Inquisición los siguió persiguiendo en diferentes lugares, y para que no se dieran a conocer anteriormente, les voy a mostrar qué es un talit. A nuestro conocimiento, muchas veces las personas han escuchado de un talido o manto de oración que usan los judíos, ¿sí?, en sus momentos de oración. Entonces los españoles inmediatamente tomarían como referencia que los judíos se identificaban. ¿Qué hicieron los judíos para no tener algo que los identificara normalmente? Pues simplemente cambiaron algo que se notaba por algo diferente y empezaron a utilizar el zarape de Saltillo. De hecho, los grupos tlaxcaltecas que acompañaron a los españoles cuando llegaron acá al norte, traían sus cobijas que ellos hacían en sus poblaciones, pero eran de colores lisos, ¿sí? Posteriormente lo que empezaron es a ponerle colores muy diferentes, y después le empezaron a hacer una abertura y les tocaba, lo convirtieron en un talit oculto, esta parte, ¿sí? Y los tocados, pues empezaron, en lugar de usar una kipá, ¿sí?, empezaron a usar sombreros, ¿sí?, o gorros pequeños, y de ahí empieza a cambiar. Seguían siendo judíos ocultos. En las juderías de Tudela, en el año de 1537, nace un personaje que sería muy importante para la Nueva España, específicamente para lo que después fue el nuevo Reino de León, al que nos vamos a referir en estos próximos minutos. Él se llamó Luis Carvajal y de la Cueva, que a la edad de 8 años se va a Portugal con un tío que se apellidaba de León, y posteriormente se va a las islas Cabo Verde.
De ahí, en las Islas Cabo Verde, llega una quiebra financiera de su familia y se tiene que mover a América. Se va en un barco haciendo escala en Cuba, llega hasta la Huasteca, en las cercanías de Tampico. Ahí se ubica, comienza a realizar algunas labores importantes y termina siendo prácticamente el alcalde de Tampico. Su labor relevante tenía que ver con la aplicación de sus conocimientos que traía él por su religión judía, por un lado, por otro lado, lo que había aprendido pues, de sus homólogos en España y en Portugal, y pues él podía hacer que una tierra fértil, desde luego, pues prosperara, y sobre todo él tenía la visión de que se podía en un momento dado traficar con los esclavos. Lo interesante de esto es que Carvajal y de la Cueva tuvo un papel muy importante. La región, con su capacidad, su empuje, sus conocimientos y su liderazgo, hizo que la región prosperara, tuviese diversas áreas relevantes. Como se sabe, para los españoles y para el mundo de la época, lo importante eran los minerales. Así pues, lo que es ahora Cerralbo, pues allá en las minas de San Gregorio se instaló un buen tiempo, y de ahí estaba, digamos, la capital por un tiempo determinado, y Carvajal y de la Cueva estuvo viajando por buena parte del Nuevo Reino de León, lo cual hizo que hubiesen algunas cosas no muy agradables para la corona, como que había cierto tráfico de esclavos, se esclavizaba a los indígenas que pescaban o que atrapaban, los llevaban a los puertos para posteriormente hacer negocio con ellos, venderlos. Y lo más grave, hasta donde se tiene conocimiento, es que tal vez no él, pero sí su familia estaban profesando la religión mosaica. No estaban, eran católicos conversos, pero no eran de veras, no eran en serio. Y por tanto, pues llegó la queja hasta la Inquisición. Llega la Inquisición, que era una de la institución más fuerte que combatía ese tipo de prácticas. Sorprenden por ahí algún familiar de él y los apresan a él y a toda su familia, y termina Carvajal y de la Cueva muriendo precisamente preso en la cárcel. Esta es una historia muy interesante. Es un hombre que hace muchas cosas, que nos deja grandes conocimientos, y sobre todo que trae, instalando en esta parte de la Nueva España, costumbres sefardíes interesantes, desde los alimentos y además la forma de organización en la sociedad. Y a él lo agarran en Monclova, se lo llevan a México. Eso de que murió de tristeza, no sé, o sea, no creo que haya muerto de tristeza. Un hombre como él, un gobernador que había ya pasado lo que había sucedido, lo que había pasado, con esa fuerza que tuvo que haber tenido Carvajal, yo creo que básicamente o lo mataron o se murió por alguna circunstancia, ¿no? Y lo interesante aquí es que la familia de él posteriormente es asesinada en un auto de fe en 1596, ¿no? El 8 de diciembre.
¿Y por qué se quieren acabar con los Carvajales? Porque los títulos del nuevo Reino de León, donde nosotros vivimos, solamente eran heredables. Y lo más seguro es que hubieran ido directamente a Luis de Carvajal el Mozo, quien escribe Joseph Lumbroso, quien escribe los manuscritos. Entonces, el objetivo finalmente era acabar con Carvajal, acabar con los Carvajales, y de hecho llegaron a ver, todavía 200 años después, la gente de los Carvajales estaba prohibido, si alguien venía de esa familia, estudiar en las universidades o participar en el ejército, ¿no? O sea, realmente fue una persecución muy, muy fuerte. La ciudad de Saltillo fue fundada originalmente, según los datos oficiales, en 1577 por un capitán del ejército español de origen portugués, Alberto del Canto. Y dice que venía de la ciudad de Durango buscando pues nuevas plazas donde encontrar riquezas o desarrollar la agricultura para los nuevos pobladores de esta nueva nación, de este nuevo mundo. Y algunas personas relatan que anteriormente había llegado otro oficial del ejército español, Francisco de Urdiñola, pero lo único que había establecido era un presidio, o sea, una cárcel para traer a los que no estaban de acuerdo con el gobierno. Pero oficialmente, el 25 de julio de 1577, Alberto del Canto funda la villa de Santiago de Saltillo, ¿sí? Algunas personas dicen que esto fue, algunos lo presentan como en el centro de la ciudad. De hecho, en la Plaza de Armas hay una imagen donde está este hecho, pero las personas que saben un poquito dicen que fue hacia el sur de la ciudad, en una especie de cerro, donde hoy se establece una iglesia del Ojo de Agua precisamente. Posteriormente, los pobladores españoles que habitaban esta zona pues fueron atacados por los habitantes del desierto y desgraciadamente pues no los permitían desarrollarse. Inclusive llegó un momento que casi desaparece. Entonces solicitan apoyo a la autoridad central y esta le solicita a un grupo de indígenas tlaxcaltecas que habían sido socios de esta nueva lucha desde el principio, cuando conquistaron Tenochtitlán, y envían 400 personas, ¿sí?, con sus familias, y se funda en 1591 San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Esto es curioso porque se forman dos comunidades, Villa de Santiago de Saltillo y San Esteban de la Nueva Tlaxcala, donde había dos comunidades, la española y la indígena. Cada uno tenía sus reglas, sus leyes, pero cuando venían los indígenas de alrededor se defendían en comunidad. Y en 1827 se unen estas dos poblaciones y se llama la ciudad de Leona Vicario, ¿sí? Para 1830 vuelve a cambiar el nombre y se llama la ciudad de Saltillo. Bueno, pues aquí a finales del siglo XIX tenemos que llegan judíos ya con su religión y son recibidos en México como judíos y se instalan en Justo Sierra. Ustedes tendrán la oportunidad de conocer aquí en el centro Justo Sierra 71, pero este es el 73. Aquí es una sinagoga más pequeña que todavía está funcionando, en la que llegaron judíos de Siria, de Alepo, de Damasco. Son judíos que hablaban árabe. Y resulta que llegan, se instalan, son recibidos con su religión y después de eso llegan lituanos, llegan polacos, alemanes. Pero en el tiempo del presidente Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, mandan pedir judíos del centro de Europa para que vinieran a México a compartir sus tecnologías de Europa hacia México. Llegan en esa temporada, son 10,000 personas más o menos, no todos se quedan aquí en México,
pero muchos sí se quedan y como ustedes ven en la vitrina traen cosas de allá, como la máquina de coser Singer, como esa plancha que ya es plancha eléctrica y cosas que allá ya se conocían mucho, las comparten con México. Para muchas personas tal vez sea extraño, ¿verdad?, que hablemos de esta situación, porque parecerá que estos habitantes de Saltillo saben cuáles son sus orígenes, pero muchas personas no saben que esta ciudad fue fundada precisamente por sefaradíes que trajeron sus costumbres. Cuando empezaron a traer precisamente los cabritos y hacerlos asados, es una cuestión muy diferente de la costumbre normalmente española. Los españoles traían cochinitos, traían cerdos, hacían embutidos, jamón, quesos, pero el cabrito era un platillo muy especial y que precisamente señalaba a los de ascendencia sefaradí. Entonces, este lugar, precisamente esta zona, este valle, les fue muy propicio para hacer precisamente la cría de borregos y de chivos, que era donde obtenían los cabritos, y aparte también la zona fue muy próspera para sembrar trigo. Y el trigo precisamente les sirvió para hacer sus tortillas, las famosas tortillas de harina que muchas personas piensan que es norteña, y efectivamente, pero es de origen judío. Y aquí viene precisamente algo muy interesante. Cuando se realizaba la Pascua en Israel, lo que se usaban eran tortillas de harina sin levadura. Muchas personas piensan que cuando habla la Biblia del pan, nos imaginamos aquellos panes grandes como el bolillo, la telera, pero en realidad eran tortillas de harina sin levadura. Lógicamente, con el tiempo la Santa Inquisición lo que empezó a hacer es a perseguirlos. De hecho, en Monterrey, que está aquí cerca de esta ciudad, se hicieron actos de fe, ¿sí? Actos de fe donde se encontraban a los llamados judíos marranos, que no se habían convertido completamente y que por ese simple hecho los obligaban a afirmar que todavía seguían judaizando, y esto provocaba que en los actos de fe pues se les quemara en las hogueras, ¿sí? Por el simple hecho de no creer como la Iglesia Católica les había impuesto, aún a los indígenas. Hay un detalle curioso, aquí en esta zona y en Monterrey se habla el lenguaje ladino. Hay unas personas que se refieren a los indios como indios ladinos, y es algo curioso, el ladino era el lenguaje que ocupaban los sefaradíes en España y lo vinieron a implantar. En Israel lo más importante es el Shabbat, se reúnen las familias, van, pasean, es un día de descanso especial, pero en Israel y los judíos del mundo en la diáspora se reúnen principalmente y fundamentalmente para leer la Torá, para dar gracias a Dios, y se reúne cada semana precisamente para dar gracias a Dios por los alimentos que se han dado y enseñarles a nuestros hijos, la Torá. Esta parte es muy importante. La Torá es el libro principal dentro del judaísmo, porque son los primeros 5 libros de la Biblia: el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros hablan todo lo que tiene que ver con leyes religiosas, sanitarias, cívicas. Todo lo que es ley viene en la Torá, conocido también como el Pentateuco. Entonces es muy importante transmitirle a los hijos. Obviamente hay diferentes niveles de religiosidad, de dedicación a la religión, como en todas las creencias. Sin embargo, esa es realmente el fundamento: transmitir a nuestros hijos lo que son las mitzvot, que son los preceptos. En el judaísmo no hay 10 ni 20 mandamientos, son 613 mitzvot o preceptos. Entonces es una cultura bastante complicada.
Esta sinagoga está realmente llena de historias. Nos sorprende porque cuando uno va pasando por fuera no se imagina lo que va a encontrar adentro. Tiene una fachada de tezontle y cantera, como si fuera colonial, aunque no es colonial, es lo que se llama neocolonial, que fue un esfuerzo del gobierno mexicano por recuperar la arquitectura, la imagen mexicana de esta ciudad después de la Revolución. Y en el caso de esta sinagoga cumple con esa función, aunque no era ese su objetivo, pero se mezcla con los edificios de la zona. Pero ya que entra uno, además de que se encuentra con una fachada interior que no tiene nada que ver, ya el interior de la sinagoga pues es un lugar muy al estilo de las sinagogas de Europa Oriental. ¿Y por qué es esto? Porque los judíos que la hicieron venían de esos países, venían de Polonia, de Lituania, de Rusia, de Ucrania, y lo que querían era rodearse por algo que les era familiar. Finalmente, cuando llegan a México en los años 20 del siglo pasado, se encuentran con un lugar muy ajeno a lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos venían de países muy fríos, venían de países donde se hablaba el yiddish o el ruso, el ucraniano, el lituano, no entendían nada, no conocían casi las frutas de México, el color del cielo era diferente, las costumbres, la manera de vestir, la comida, todo era muy distinto. Entonces, al hacer un edificio que les recordaba algo de sus pueblos, de sus ciudades, estaban teniendo algo familiar. A partir de este lugar, los inmigrantes judíos se hicieron parte de México. Y ya después, cuando construyeron sinagogas mexicanas, ya por los nacidos en México, en otras zonas de la ciudad, ya su mirada estaba puesta en el futuro, en la modernidad, en el progreso. Pero las primeras sinagogas de México, y esta es una de ellas, pero hay otras, fueron copias de otras sinagogas de donde ellos venían. Entonces, quienes la hicieron eran inmigrantes que llegaron de estos países buscando libertad, sobre todo, porque en los países de los que ellos venían, a los judíos los perseguían. Había un tremendo antisemitismo, había mucha pobreza. Los que llegaron de Rusia estaban huyendo de la guerra civil, de la revolución bolchevique. Entonces, estaban buscando nuevas oportunidades. La mayoría querían irse a Estados Unidos, pero desde 1921 Estados Unidos empezó a imponer cuotas a la migración y los inmigrantes buscaron otras alternativas. Argentina, Uruguay, Venezuela, Panamá, Colombia, México se convirtieron en opciones. Y en México les fue bastante bien porque aunque no traían nada, venían, como dicen, con una mano adelante y otra atrás, y llegaron en barcos que se tardaban 4 o 5 semanas en tercera clase porque dicen que no había cuarta. En México pudieron, trabajando con muchísimo esfuerzo, vendiendo cosas de puerta en los mercados, en las plazas, como vendedores ambulantes. Muchos se convirtieron en aboneros porque lo hacían por medio del cobro de abonos, que son pues 6 meses sin intereses, pero de manera muy rudimentaria. Pudieron ir ahorrando cada centavo y cada peso hasta poder traer al resto de sus familias y continuar sus vidas ya en México, pues poco a poco, pero lo pudieron lograr. Entonces México fue en esos años, no siempre, un lugar de puertas abiertas. El presidente, primero Álvaro Obregón y luego Plutarco Elías Calles, invitaron a los judíos a México para poder establecerse y para poder beneficiarse también de estos inmigrantes que podían trabajar en México y pues tener una mejor vida. Ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial fue muy diferente la historia, no fue tan generoso el gobierno mexicano al abrir sus puertas, pero esa es otra historia. Ya la sinagoga, que de hecho se estaba creando en los años de la guerra, se hizo por parte de inmigrantes que ya habían llegado 15 o 20 años antes y que por eso pudieron hacerlo y pudieron establecerse bastante bien. Y todas esas fotografías que ustedes ven son de esas generaciones reales. Llegaron a México muy contentos porque México era un paraíso, ya que en el centro de Europa, en los parques, por ejemplo, estaban las bancas y decían
se prohíbe perros negros y judíos. Entonces imagínense llegar a México, que nos recibiera con los brazos abiertos y poder trabajar libremente, que sus niños pudieran ir a las escuelas públicas, etcétera. Fue una cosa realmente fantástica para el judío que llegó aquí a México, y por eso pues vestidos de charros y todos los trajes típicos mexicanos era un orgullo, ¿verdad? Y así es como podemos encontrar todas estas fotografías. De aquel lado ustedes van a encontrar algunos documentos de gente que llegó de allá, de algún campo de concentración. También hay una carta. De hecho, aquí tenemos un pensamiento de Ana Frank. Imagínense, 6 millones de judíos en el Holocausto mueren. Por ejemplo, el Estadio Azteca. Siempre dice nuestra presidenta, el Estadio Azteca es un lugar que hay muchísima gente, ¿no? ¿Cuánta gente cabe? 100,000 personas. Imagínense 6 millones. Realmente es un número realmente impresionante. Por eso se dedica a la Flama Perpetua, donde está a todos estas pérdidas de personas, de familias, etcétera, y se dedica con el pensamiento de Ana Frank, que dice: a pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena en el fondo. Imagínense. Bueno, pues fue el Holocausto, ha sido el peor genocidio de la historia. Han habido muchos y ninguno tiene nada de positivo, todos son genocidios, son masacres, pero creo que no ha existido ninguno de la dimensión del genocidio nazi en contra de los judíos. Ahí de lo que se trataba era de borrar al pueblo judío de la faz de la tierra. Ya tenían hasta el edificio que iba a ser asignado para museo de los judíos, para que la gente supiera que alguna vez existió un pueblo, ¿no? Por suerte no pudieron con eso, pero sí acabaron con 6 millones de judíos, más otros millones de muchos otros pueblos, ¿no? Con los que tuvieron masacres tremendas, pero en el caso judío sí la idea era terminar por completo con este pueblo. Entonces no hay nada que se pueda comparar, y bueno, lo triste es que no hemos aprendido nada, porque ahorita sigue habiendo genocidios mientras estamos hablando en este momento, ¿no? Pero bueno, en el caso judío, precisamente el día de esta grabación, ayer, se conmemora un año más de la Shoah, del Holocausto judío, y cabe mencionar que cuando se inaugura esta sinagoga en 1941, eran los años de la guerra. Por un lado, están acabando con la memoria judía en Europa, o están intentando terminar, mientras que en México son años de florecimiento institucional, porque no solo nace esta sinagoga, sino que varias escuelas se fundan de la comunidad judía. En el año 42 el Colegio Tarut, el Colegio Montesinai, en el 43 el Colegio Hebreo Sefaradí, el Colegio Yavne, otras sinagogas como la comunidad sefaradí fundó su sinagoga en el año 42, o sea, son años de florecimiento en México, pero en Europa pues eran años totalmente oscuros. Ahora que andamos en estos pequeños estudios, nos damos cuenta que vuelve a acontecer el exilio, ¿sí?, por parte de este pueblo. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde se murieron 6 millones de judíos en Alemania, Polonia, Ucrania y diferentes países, pues vuelve otra vez otra oleada de judíos a nuestro país, a México. Y hoy precisamente en la Ciudad de México, en el Instituto Mexicano de Relaciones Culturales, ya hay un libro que se llama De Tribuna Israelita, ¿sí?, que nos habla precisamente de la presencia de México, ¿sí?, desde aquel entonces. Y es curioso que este libro haya motivado a muchas otras personas, a judíos que han regresado, que han venido a México, a descubrir que sus antepasados, desde 1492, ya habían llegado aquí. Entonces, hoy lo que estamos viendo en esta
pequeña historia, es que la influencia que ha habido del judaísmo en nuestro país y que principalmente se nota en los estados de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, de Durango, Chihuahua y Texas, presentan una herencia cultural judeo-cristiana o sefaradí que se manifiesta en nuestras costumbres, en nuestra forma de hablar, en la manera de comer nuestras comidas, en las vestimentas y en grandes tradiciones de toda esta zona. Llegamos a la pequeña conclusión de que nuestro país, en estos diferentes estados, tienen una raíz en común, ¿sí? Que fueron habitados por descendientes sefaradíes y que le han dejado a nuestro país un gran bagaje histórico, cultural, religioso, y que ahora a nosotros que nos ha tocado llegar a esta época, nos damos cuenta que el Señor ha ocupado a su pueblo para que en cada lugar llegue su mensaje. A lo mejor no todos lo van a entender, pero es como si fuera una historia de piratas, ¿verdad? Donde alguien enterró un tesoro, lo ocultó en cierto lugar y ahora a nosotros nos ha dado la oportunidad de encontrar ese mapa de ese tesoro y lo venimos buscando y creo que lo estamos descubriendo cada día más. No es un tesoro de joyas físicas, pero es un tesoro de joyas espirituales, culturales, que yo creo que nos pueden ser útiles a los que estamos buscando las raíces de nuestra fe cristiana. Y vamos a continuar, yo los voy a invitar a que continúen estudiando esto. Hay muchas cosas que vamos a poder analizar, ¿sí? Si continuamos. Yo les sugeriría, como a mí me dijeron alguna vez cuando empecé a conocer de la palabra de Dios, Yeshua le dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, que a vosotros os parece que en ellas se halla la vida eterna, y es la que da testimonio de mí. Si consideramos la palabra de Dios, el volumen, la Torá, la Biblia, hoy, para nosotros, que es la importante, la que nos puede guiar, pues vamos haciéndole caso a nuestro Maestro. Y esto que estamos viendo aquí, pues nos va a dar mayor información de que no es algo que se haya descubierto hoy, tiene siglos. Nosotros somos los que empezamos a descubrir este tesoro. Es importantísimo que se estudie de manera correcta y es importantísimo que llamemos a esta comunidad la comunidad judía novohispana o la comunidad judía del Nuevo Reino de León. Porque yo creo que es hora de rescatar, de darles nombre, de darles una memoria a tantas personas, reconocer sus aportaciones, ver quién realmente fundó el Nuevo Reino de León, darle el lugar que se merece a Carvajal y de la Cueva, darle obviamente a Joseph Lumbroso, que es su sobrino, pero además pues tenemos una gran cantidad de personajes importantes, ¿no? Como Treviño de Sobremonte, como Báez Benavides, como Manuel de Lucena, como licenciado Morales, o sea, no acabaríamos. Yo creo que esto es solamente el principio de una gran historia que se tiene que rescatar.